al segundo foro del segundo trimestre del Ateneo de Estudios e Investigaciones en Derecho Notarial y Registral. Dos noticias quiero dar. La primera, que bueno, ayer les mandé saluditos al grupo Ateneo, ayer cumplimos 21 años Ateneo, así que felicidades para todos los miembros ateneístas, que ya vamos por 21 añitos y vamos por muchos más. Y bueno, y la segunda noticia, y no tan buena, que quiero pedir un minuto de silencio por el fallecimiento de nuestra colega, miembro ateneísta también, María Esther Valdés, como la conocemos todos nosotros, Peti. Así que les voy a pedir un minutito de silencio por respeto y en honor a ella, y después con posterioridad arrancamos con el segundo foro. Bueno. El tema a tratar hoy va a ser subsanaciones. Va a estar a cargo la disertación de la escribana Mariela Miranda y la coordinación a cargo de nuestra querida escribana María Alejandra Sima de Benítez. Bienvenida, escribana Ortiz. ¿Cómo le va? Qué gusto tenerlo. Está Carlitos Rojas Malgor también. ¿Cómo estás? Mi compañero de la Facu en una de las materias. Bueno, bienvenidos todos, y bueno, Mariela, te dejo en uso de la palabra. Bueno, ¿se me escucha? Perfectamente. En primer lugar, bueno, bienvenidos a todos los miembros ateneístas, sumándome a estos 21 años, como decís, Cristina, 24 miembros fundadores de este maravilloso Ateneo, que no solamente genera espacio de estudio, sino también de camaradería entre todos los que formamos parte de este Ateneo de estudio local, provincial, que muchas provincias no lo tienen. Allá el escribano Ortiz como director fundador, también tantos escribanos, y entre ellas también estaba la querida Peti Valdés, a quien todos recordamos, y su recuerdo me trae que ella fue y quisiera, digamos, me emociona porque cuando comencé a decir los materiales que uno comienza a decir qué es el Laureano Moreira, cuáles son las distintas jornadas académicas que uno tiene fuera de la provincia, Peti fue la que me dio mis primeros, como el material de los Laureanos Moreira, fue mi profesora de prácticos en Notarial 1, junto con la escribana Cochia. Ella era la jefa de trabajos prácticos en ese tiempo, hace unos años, y siempre era muy como consejera, dedicada al estudio, así que vaya mi reconocimiento y hoy un beso al cielo a ella por ser parte de este Ateneo y bueno, de nuestro ámbito notarial provincial. Y bueno, esa salutación para todos los miembros ateneístas, que sabemos que el estudiar nunca ocupa lugar el saber, y que todo el tiempo que uno se compromete con este tipo de foros, por eso pido disculpas, mi voz que tengo en este momento recuperándome de un resfrío y efectos de la segunda dosis de la vacuna, pero no quería dejar de cumplir este compromiso a lo que todos apostamos, a la capacitación permanente. Saludar a todos los miembros de comisión directiva, en la persona del escribano José María Botelo, de que está presente aquí, a Alejandra Sima, mi coordinadora. Un placer tener a Alejandra como coordinadora, porque también Alejandra me remonta a su padre,
al escribano Simas, que siempre, si recordarás, Cristina, era el primero que estaba sentado. Primero. Ahí en el momento de la, digamos, del comienzo de los Ateneos, y se quedaba hasta el final, así que también vaya un reconocimiento para el escribano Sima, en la persona de su hija, que bueno, un placer hoy acompañar a Ale en estar en este foro que le toca coordinar. Así que bueno, vamos a comenzar el tema. O sea, soy una persona que se emociona y más allá también tengo como que la voz tomada por lo que les acabo de decir, y bueno, si al final me quedo sin voz, de todos modos las consultas que la puedan hacer por chat y después yo la voy a ir responderé en todo caso para no extendernos demasiado en el horario también, que algunos tienen compromiso y se van saliendo del foro. Coordinando con Ale, con la coordinadora, consideramos en tratar el tema, en primer lugar, de las escrituras subsanatorias vinculadas a la instrumentación, ordenándonos desde el marco normativo para seguir con el normativo en cuanto a la regulación de estos tipos de subsanación vía notarial, para continuar con la parte de diferenciación de las distintas escrituras subsanatorias que la doctrina determina, y para también ir dando casos prácticos de cada uno de esos supuestos. Sabemos que todo instrumento autorizado por el escribano en el ejercicio de sus funciones, con las formalidades de ley y dentro de los límites de su competencia, siempre se presumen válidos. Es un deber del escribano asegurar una correcta instrumentación para lograr la eficacia de este instrumento, pero ¿qué ocurre? Puede que las partes o una de las partes haya omitido ciertas manifestaciones, o en determinado tiempo haya ocurrido de detectar algún defecto de que padece el instrumento. En este momento que siempre recordamos de los efectos que produce la registración, de que muchos decimos, bueno, nos ponemos contentos que el registro tomó razón, ahora cuando analicemos la normativa, que el registro de la propiedad inmueble es un registro de documentos, no en cuanto a los efectos que tiene sus registraciones, la publicidad a terceros, no sanea los títulos, o sea, no convalida títulos nulos y tampoco sanea los efectos que puedan padecer. Ahora más adelante me referiré a ese tema. En cuanto a la normativa, como decía, voy a compartir pantalla. A ver. Ahí está. Bueno, en este marco normativo tenemos, si nosotros vamos a las bibliografías de los distintos autores que encontramos previo a la vigencia del nuevo código, antes del 2015, vamos a encontrar mucho material referido a escritura subsanatoria, mencionando artículos que estaban previstos en el proyecto para la reforma y que hoy ya es un hecho, algunos artículos vinculantes de que se referían a ese material de estudios, de doctrinarios. Y así encontramos también que en estas bibliografías hacen mucha mención a lo que tiene que ver con la regulación de la provincia de Buenos Aires o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vinculado a las escrituras subsanatorias. Es decir, que hay leyes notariales, sus leyes orgánicas, prevén herramientas a emplear en caso de que existan imperfecciones en los instrumentos, pero tienen determinados parámetros a cumplir. Nosotros en nuestra ley notarial de la provincia de Corrientes, la 1482, o modificatoria, no encontramos un capítulo dedicado a la subsanación de las escrituras, como decía, de estas jurisdicciones. El artículo 32, que tiene que ver con las atribuciones del escribano, en ese listado, que es enunciativo, no figura en ningún momento alguna cláusula, un inciso vinculado a escritura subsanatoria, hace referencia sí al otorgamiento de escritura y lo que tiene que ver con todo lo que es con los trámites previos a la escrituración.
El artículo 40, referente a los deberes del escribano, en el inciso J, hace referencia a las notas marginales, pero notas marginales que incluimos en los títulos por las operaciones que intervenimos. Y desde el artículo 157 a 159, se refieren las notas marginales. Si nosotros consideramos de que las notas marginales de nuestra provincia se asimilan a la provincia de Buenos Aires o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto a la subsanación de ciertas imperfecciones que pueda tener o errores materiales del documento, no es aplicable a nuestra provincia. Estos artículos vinculados a las notas marginales hacen referencia desde el 157 al 159 a 3 supuestos. El 157 vinculado a las notas marginales de la expedición de testimonios, que es lo que nosotros debemos cumplir con ese deber de dejar constancia en las escrituras en que intervenimos, y que es una observación por parte de los inspectores notariales si no consta la nota marginal de la expedición de testimonio. También en este capítulo hace referencia a dejar constancia también en notas marginales de las notificaciones que se efectúan, y también agregando la documentación referente a esa notificación, como puede ocurrir en los casos de escrituras de revocación de poderes, donde el escribano asume la notificación por parte del otorgante, le delega la poder comunicar a quien revoca el poder la escritura de revocación. Y el 159 referente a dejar constancia de las copias que se expiden para requerimiento de los juzgados. Vieron que los juzgados nos pueden oficiar en alguna causa de que esté en trámite, solicitarnos copias certificadas de las escrituras. En algunos casos, bueno, pide el secuestro del protocolo como prueba, pero en este artículo 159 hace referencia a la expedición de copias. Es decir, que en estos artículos que pueden estar vinculados a notas marginales y que se podría considerar como asimilables a las otras legislaciones, no es así, con lo cual nosotros directamente no tenemos legislado respecto a salvar por notas marginales errores materiales del documento, con lo cual debemos recurrir a las escrituras subsanatorias que vamos a analizarlas. Sí es importante resaltar de que en estas jurisdicciones que tienen esta posibilidad de subsanar ciertos defectos por notas marginales, en el caso de las protocolizaciones, que por ahí algunos colegas de otras provincias no conocen nuestro régimen respecto a los actos registrables otorgados en otra jurisdicción para inscribir en nuestra provincia de Corrientes, que tenemos regulado en cuanto a las protocolizaciones. Estas provincias que tengan posibilidad de subsanar por esta vía notas marginales, en el caso que sean de actos otorgados respecto a inmuebles ubicados en otra provincia de Corrientes, deberán subsanar en el caso de observaciones teniendo en cuenta nuestra legislación. Tendrán que recurrir a escrituras subsanatorias, no a las notas marginales para aquellas legislaciones que lo tienen. En cuanto a la Ley Registral Nacional 17.801, este artículo 4 es el que hacíamos referencia al inicio, de que la inscripción no convalida el título nulo ni subsana los defectos de que adoleciere según las leyes. Uno cree que porque del registro de la propiedad inmueble tiene la plancha de la inscripción y no se anoticia cuando va a retirar el título en el registro de la propiedad que tenga un volante de observación, no significa de que pasado un tiempo o cuando van a realizar un nuevo acto de disposición se encuentren con que existe un defecto, algún error o alguna omisión en el texto del instrumento. Y los artículos 34 y 35 están vinculados a las inexactitudes registrales.
Tomo estos artículos 34 a 35 porque las inexactitudes registrales que tiene que ver el desacuerdo en orden a los documentos que se inscriben, que existen entre lo registrado y la realidad jurídica extrarregistral, y allí toma de dónde pueden provenir los defectos de este artículo 35 en cuanto al error u omisión que puede surgir del documento o el error u omisión provenir de la inscripción. En el caso del error o la omisión que provenga del documento, debe ser presentado un documento de la misma naturaleza por el cual se originó el asiento. En este caso serían las escrituras públicas. Y en el supuesto de que el error sea en el asiento, o sea, en el folio o en el sistema de protocolo como tenemos en la provincia, que subsisten en ambos sistemas de registración, en ese caso únicamente se debe presentar el documento inscripto, si existe algún error o alguna omisión en el folio. No sé si te acordás, Cristina, que hace un tiempo habían establecido de que si uno paga un arancel, una vez que ingresa un trámite de inscripción de un título, si paga un arancel puede solicitar una copia del folio de cómo quedó. Muchas veces nosotros no pedimos porque consideramos que está todo bien y luego puede resultar de que el asiento traslade algún error, que pudo trasladar el error por error en la minuta del escribano o bueno, un error humano, como así también nosotros no podemos equivocar en la escritura, también puede pasar al registrador, pero ahí es más fácil la solución porque se lleva el documento inscripto para que subsanen el asiento. Distinto es que el error esté en el documento. En cuanto a la ley registral provincial, la 4298 del año 89, de la provincia de Corrientes, que reglamenta la ley nacional, tiene también, tomo estos artículos más vinculantes al tema, el artículo 7 respecto al contenido de la minuta, y acá es donde nos podemos equivocar nosotros también al momento de confeccionar la minuta con los datos que exige. Por ejemplo, entre los datos de la minuta, que a muchos requirientes por ahí de otras provincias dicen, ¿para qué tanto dato cuando es soltero? Sin embargo, la ley registral de la provincia para el soltero pide el nombre de los progenitores. No es que a nosotros se nos antoja como escribano querer saber más, pero tenemos que dar cumplimiento para que no surja una observación. También hay DTR respecto al estado civil, si se trata de casados, viudos, divorciados, también hay DTR, creo que del 2002, 2004, muy antigua, vinculada también a que puede caer en algún tipo de observación si faltan esos datos. Lo que tiene que ver con los artículos 52 y 59 también es un capítulo vinculado a la rectificación de los asientos, y ahí tiene distintas situaciones que se prevén respecto a la forma en que se puede presentar, o sea, también ratifica lo que establece la ley registral nacional respecto al error u omisión en el documento o el error u omisión en el asiento. Y respecto a las formas, indica que puede el documento que se presente a subsanar puede ser autónomo o en forma simultánea, es decir, presentarse si se realiza un acto, se otorga un acto de disposición nuevamente sobre algún documento que padece de algún defecto, se puede subsanar en la misma escritura, es decir, como primer acto rectificar, aclarar o en caso de la omisión, y como segundo acto recién el acto dispositivo que pretenden. O sea, establece si es autónomo o en forma simultánea. También tiene distintas situaciones que van marcando estos artículos respecto a la concurrencia de los sujetos para ciertos casos, o también sobre su contenido. Es decir, si se trata de modificaciones o aclaraciones referentes al estado parcelario, es decir, respecto a lo que tiene que ver con errores en la descripción del inmueble, lo que tiene que ver con cambio de titularidades,
variaciones en las circunstancias del vínculo filial o de datos de los otorgantes, también que impliquen variaciones en las circunstancias de la naturaleza del negocio, con lo cual de estos artículos también podemos obtener respuesta en el caso de, ahora cuando veamos puntualmente los tipos de escritura subsanatoria, obtendremos respuesta de que como nosotros debemos calificar si tienen que concurrir todos todos los otorgantes del acto, o simplemente aquel que se ve afectado, o respecto a la descripción del inmueble. Entonces acá en este capítulo de rectificación de asiento o respecto del documento encontramos alguna respuesta que nos sirva a nosotros para calificar en el momento que tengamos que autorizar una escritura subsanatoria. La doctrina notarial distingue varias imperfecciones, en el caso de expresiones oscuras, las escrituras aclaratorias, omisiones, escrituras complementarias, o errores, escrituras rectificatorias. Respecto a estos tres tipos de escrituras subsanatorias, hay generalidades, es decir, hay pautas en común respecto a estas escrituras. Pueden tratarse de escrituras ya concluidas, con una inscripción provisional o con un rechazo. Respecto de las escrituras concluidas, podemos encontrarnos, ahora vamos a ver ejemplos, pero para ir más o menos adelantando, el caso de aquellas escrituras complementarias donde se adiciona o se agrega alguna cualidad o elemento de circunstancia que carece, como pasa con aquellas personas que ya habiendo adquirido, supongamos por donación, un inmueble, pasado un tiempo teniendo en ese momento, en el acto de la donación, solo el apellido paterno, y pasado un tiempo se agrega el apellido materno. En este caso la escritura está concluida, el acto es totalmente válido y eficaz, pero para que el asiento quede con el dato personal con el cual se identifica hoy la persona, se puede recurrir a una escritura complementaria del apellido compuesto. Si acá no tiene ningún defecto, pero puede surgir algunas situaciones que se deben otorgar escrituras subsanatorias. Con respecto a escrituras con inscripción provisional, como decía, errar es humano y no podemos incurrir algún error o alguna omisión y que se detecta al momento recién de que nos encontramos con ese volante de observación del registro de la propiedad, como puede ser el de haber omitido el nombre de los padres del soltero. O también escrituras que se pueden otorgar por rechazo. Esto puede ocurrir porque se incurrió en el error en cuanto a la indicación del número de folio o de la inscripción bajo el sistema de protocolo. Entonces allí directamente el registro no toma razón ni siquiera provisionalmente y produce el rechazo y se tendrá que recurrir a la escritura subsanatoria. En cuanto a la forma, para nosotros, como viendo los artículos de nuestra ley notarial, que no tenemos la posibilidad de salvar por notas marginales, será la forma de la escritura pública y puede ser en forma autónoma o simultánea. El autorizante puede ser el mismo escribano u otro, dependiendo si el acto está concluido, puede ser cualquier escribano que intervenga, ¿ya? Pero si se trata de una escritura que está inscrita en forma provisional, en este caso sí es el mismo escribano quien sanea la observación para obtener la inscripción definitiva. También está la calificación nuestra según cuál es el error, la omisión o la oscuridad que padece el documento, de calificar si la erogación es de una de las partes, la parte interesada, o de todos los que integran el acto, o alguien que tenga un interés legítimo. De eso la participación puede variar teniendo en cuenta de qué defecto se trate. Se necesita siempre de un respaldo documental indubitable, es decir, tener un respaldo de que pruebe por qué es la subsanación. A ver, acá no se ve la última parte. Sí, bueno, se veía. El cartel en el medio. Para registrar notas marginales, protocolos en la Dirección de Archivo de Personas Jurídicas.
Bueno, y respecto de la publicidad, bueno, obviamente la inscripción en el registro de la propiedad inmueble, o sea, en los registros respectivos, y lo que tiene que ver con nota marginal es lo referente a lo que indiqué al inicio respecto a la normativa que establece nuestra ley notarial provincial de dejar constancia en nota marginal de la expedición de los testimonios, y también esas nota marginal se deja constancia no solo en la matriz, sino también en el testimonio que se acompaña. Quiere decir que acá siempre tenemos una escritura anterior, que es la que se subsana, y en esa escritura, y tanto en la matriz como en el testimonio, dejar constancia de la nota marginal. Sí nos dificulta para aquellos casos donde el protocolo ya esté depositado en la dirección de archivo de tribunales. No es sencillo de dejar constancia en la nota marginal, así como nosotros podemos ir a hacer estudio de títulos, digo los escribanos de la provincia de Corrientes, cuando concurrimos a la dirección del archivo, podemos hacer estudio de título del protocolo de cualquier colega, pero para obtener fotocopias sí tiene que ser el titular del protocolo, el titular del registro del protocolo que estamos estudiando, y obtener fotocopias ya es vía judicial. En el caso de las notas marginales, así como tenemos esta situación para el estudio de título, también hay todo un procedimiento que se debe cumplir para dejar constancia de las notas marginales en la matriz de aquellos protocolos que están depositados del archivo. Así en forma sintética les comento, hay que presentar una nota al Colegio de Escribanos de nuestra provincia. El Colegio de Escribanos dicta una resolución que luego es puesta en conocimiento de la comisión directiva. Esa resolución es comunicada a la dirección del archivo del Poder Judicial. En la dirección de archivo eleva, mediante un expediente administrativo, al Superior Tribunal de Justicia. El Superior Tribunal de Justicia se expide, vuelve la actuación a la dirección del archivo, y recién allí la dirección de archivo comunica al Colegio de Escribanos para que el escribano que pretende la nota marginal pueda ir con su sello a dejar constancia de la nota marginal de la escritura subsanatoria en que intervino. Es decir, eso no es rápido, pero ¿por qué es importante que dejemos constancia, y sobre todo aquellos casos que están en el archivo, de cumplir este procedimiento que si bien no es de un día para otro, pero la importancia es para que el colega que después realice el estudio de título sepa de que esa escritura, de que pueda estudiar de la matriz en el protocolo ya siendo parte del Estado, sufrió algún tipo de subsanación, puede haber sido alguna aclaración o alguna escritura complementaria, como decía, de los apellidos. Entonces se puede tomar conocimiento a través de las notas marginales, de la expedición de los testimonios, y seguir haciendo el estudio con las escrituras que nos van anoticiando, digamos, estas notas marginales. Estos defectos subsanables por error o omisión en el documento, hay que distinguir en qué parte de la escritura ocurre este defecto, si en las declaraciones de las partes, si en la parte negocial, si en las declaraciones complementarias dentro de la estructura de la escritura, o en constancias notariales. Siempre para poder hablar de defectos subsanables y de escritura subsanatoria, obviamente existe una escritura anterior que es la que se va a subsanar. Pasando a los tipos de escrituras que tenemos como primer lugar para analizar la escritura aclaratoria. Este tipo de escritura aclaratoria tiende a subsanar circunstancias oscuras había en el documento, ¿sí? En el texto del documento. Acá puede ocurrir de que hayan términos o expresiones que den lugar a dudas en el momento de la lectura del documento. Entonces lo que se pretende es esclarecer esos términos. El alcance de esta subsanación es dentro de la estructura de la escritura, es en la comparecencia y en la exposición, es decir, no puede afectar
el contenido del negocio, no puede afectar las declaraciones de las partes y no puede afectar derechos de terceros. Es decir, nosotros para poder subsanar, dependiendo de qué tipo de escritura es, tenemos que hacer ese análisis, estudiar los antecedentes y saber en cuál encuadramos y qué documentación indubitable necesitamos para poder dejar constancia en la escritura subsanatoria. En cuanto a las partes, puede ser unilateral, otorgado por el afectado, esto es siempre que esté concluida la escritura, o todos los otorgantes del acto en el caso de que existan obligaciones pendientes. Toda la parte general de que en su momento ya analizamos antes es aplicable a todos, la publicidad, lo de la documentación indubitable, lo de las notas marginales, y lo que tiene también en común los tipos de escritura es la conveniencia de pedir un informe al registro de la propiedad respecto al estado de dominio y a las inhibiciones a fin de la protección a terceros. O sea, no hay ninguna obligatoriedad, pero es conveniente, es decir, aconsejable solicitar un informe al registro. Como casos en que pueden proceder este tipo de escrituras aclaratorias, tenemos el del origen del dinero, que era común ya antes del nuevo código, el artículo 466 del Código Civil y Comercial, del carácter de los bienes propios, donde lo que en cuanto a la inversión o reinversión de bienes propios, que hace referencia a la concurrencia del cónyuge. En este caso, también si hubiera un adquirente recibido dinero donado por un progenitor y adquirido un inmueble para la compra, adquirido un inmueble con ¿Alguien tiene algún micrófono encendido o se te... Sí, se acopló. Bueno, entonces me hacía referencia al caso de una escritura aclaratoria para el origen del dinero respecto de no convertir un bien que sería propio, convertirlo en ganancial, teniendo en cuenta este artículo 466 respecto a la inversión o reinversión de bienes propios con la concurrencia del cónyuge. Sí, en principio sería recomendable cumplir con lo que establece este artículo 466, pero en el caso de que no concurra el cónyuge a confirmar de que, a dar la conformidad de que de consta que ese dinero es de propiedad del cónyuge adquirido como bien propio, la solución, teniendo en cuenta la doctrina y la jurisprudencia, es una escritura aclaratoria, subsanando con la concurrencia del cónyuge, con la conformidad. Nosotros no tenemos una DTR como Buenos Aires, ayer hablábamos con alguien y le comentaba que ellos ya tienen como 2 DTR vinculados a esto, pero considerando la doctrina y la jurisprudencia, sería aceptable una escritura aclaratoria. También podría darse el caso de porcentajes de dominio, aclarar los porcentajes de dominio que le corresponde a cada uno de los adquirentes, porque si bien el registro cuando se consignan en la escritura diciendo de que adquieren en partes iguales, con dominio indiviso, de oficio ellos hacen el cálculo para fraccionar en el folio, puede ocurrir de que estas personas, una haya invertido más que otra en un condominio y quieran hacer esa aclaración respecto al porcentaje de dominio, y muchas veces se encuentra con esto ya cuando pasaron tiempo y quieren vender, y más ahora lo que tiene que tramitarse con un importe ya bajo para las operaciones como es el código de oferta, transferencia de inmueble, que con un solo COTI pueden generar la información de la operación de todos los condóminos, y ahí se dan cuenta de que puede existir algún error en el porcentaje de dominio que tiene cada uno. Pero en sí, digamos, de lo que se traslada en el asiento es la subsanación de estos porcentajes cuando alguno de los adquirentes haya invertido más que otros, es decir, dejar constancia de cuánto es el porcentaje. A ver si pasamos.
las escrituras rectificatorias. Estaba pensando, hay material también que después te voy a pasar, Cristina, para poder subir, que son casos presentados a las asesorías, como tienen en Buenos Aires, casos más actuales del 2017 en adelante, con distintos supuestos de aclaratoria, complementaria, o sea, que está bueno como para analizar y ver si nos pasa en algún momento si podría ser aplicable la interpretación a algún caso en particular. Gracias, Mariela. A la escritura rectificatoria, esta yo creo que podría ser la más habitual, la rectificatoria, la que tiene por objeto corregir o enmendar el error en que se incurrió en una escritura anterior. Acá también, o sea, todo lo que es no afectar derechos de terceros, las manifestaciones de las partes y el contenido del negocio. Acá no podemos encontrar con errores materiales o errores conceptuales respecto a manifestaciones erróneas que pudieran ocurrir, o respecto también de errores de tipeo, como pasa con los números de documento de identidad. En cuanto a los otorgantes de este tipo de escritura, también puede ser unilateral por la parte interesada, que la que se ve afectada, o todos los intervinientes en el acto. En el caso de que se afecten partes esenciales vinculadas a cláusulas, modalidades, lo que tiene que ver en esos supuestos, sí. Por eso hoy decía de que el escribano es el que debe calificar, y teniendo en cuenta la normativa y de acuerdo de qué defecto es, calificar si corresponde en forma unilateral o todos los otorgantes del acto. A veces obviamente que se puede dificultar porque no son de la provincia, o tienen algún apoderado en la provincia, digo, para los casos que solo viajan para firmar las escrituras. Hay personas de otras provincias que invierten en la nuestra, entonces podemos encontrarnos con disposiciones en distintas partes de la provincia, o a través de protocolizaciones, que ahora les voy a mostrar un ejemplo de escritura. Respecto de la publicidad, lo que de la conveniencia de pedir un informe al registro de la propiedad, todas esas consideraciones generales aplicables también acá, los alcances, perdón, los alcances también, lo que es dentro de la comparecencia y la exposición en la estructura de la escritura. Creo que este tipo de escritura subsanatoria sería la más habitual cuando uno se equivoca en los números de documentos, error en el número de documentos, error en el número de quit, o sea, en algunos datos que son numéricos uno se puede equivocar, o con la fecha de nacimiento, por ahí cuando no vemos muy cercano la imagen y por ahí confundimos si es un 3, si es un 8, y vinculado también lo que es la parte del estado parcelar, es decir, la descripción del inmueble. Se puede incurrir en error en la superficie o en los linderos. También en la parte donde, según la ubicación, porque depende de la técnica notarial, hay escribanos que la parte de registración del registro y catastro y municipalidad lo consignan directamente después de la descripción del inmueble, y hay otros que lo hacemos en constancias notariales. Esa también se puede, en el caso de error, se puede subsanar. En cuanto a la escritura complementaria, es aquella necesaria para subsanar otras anteriores, y siempre se subsana otra anterior, pero cada una tiene su particularidad, cuál es el objeto que tiene. En la aclaratoria decíamos que era en cuanto a la oscuridad, esa duda que se puede tener en la lectura, en cuanto a la rectificatoria, el error que puede existir, y en la complementaria, en cuanto a algún dato que falte. Entonces acá tenemos un elemento, una cualidad, circunstancia de la cual carece el documento y se recurre a esta escritura. También en cuanto a las partes, puede ser unilateral o con participación de todos. El ejemplo que les daba al inicio de agregarse el apellido materno haciendo el trámite en el registro civil y obtener una resolución, obviamente por un expediente administrativo, que después se puede trasladar al asiento previa escritura subsanatoria. En cuanto a las escrituras
rectificatorias también. En ese material que te mencionaba de casos que te pasaría, Cristina, hay algunos supuestos de, o sea, en este caso siempre hablamos de participación, pensando en personas que están vivas, pero puede ocurrir de aquellas que ya están fallecidas y se detecta el error cuando denuncian el bien al expediente del proceso sucesorio. Entonces, algunos casos particulares ahí de consulta ahí en cuanto a error en el documento del titular registral o supuesto fallecido, y también error en haber invertido el nombre del causante titular de ese inmueble. Y en estos casos, la forma que veían de subsanar era la de escrituras donde intervenga el legitimado, obviamente, con heredero, con declaratoria de herederos y poder pedir la subsanación. Pero puede ocurrir también de que exista esa subsanación de otra manera que sea dentro del expediente sucesorio. En particular, a mí me ha tocado un caso en la rectificatoria del DNI, por eso decía que la más habitual por ahí son los errores que son materiales y se recurren a esta escritura subsanatoria. Pero deviene de todo, le voy a contar el caso como para que se posicionen, pero el error se subsanó en primer lugar vía judicial, el error del documento de identidad. El documento finalizaba en 196 y en el asiento del registro de la propiedad estaba 496. Todo este análisis de los antecedentes en realidad comenzó cuando la titular registral falleció, que en realidad, si bien era titular registral por un título que conocían las herederas, en realidad ese título que tenía conjuntamente con sus hermanas, o sea, esta causante tenía 2 hermanas más, y habían adquirido por partición cada una fracción. Fracción 1, fracción 2, fracción 3, y cada una adjudicataria. ¿Qué pasa? De esas 3 fracciones de una escribana, de una escritura que se protocolizó en la provincia, esa partición con adjudicación de cada una de esas fracciones, la fracción 3 que le interesaba a estas herederas no estaba registrada en el registro de la propiedad inmueble. Pero los problemas acá son cuando son de otras provincias y no tienen los títulos originales para poder ir por la otra vía que hoy mencionaba en la ley registral de presentar el documento inscripto. Al dificultarse eso, lo que le quedaba era pedir un testimonio para esta causante, con lo cual las herederas presentaron el pedido, como en Buenos Aires tienen archivo de protocolo notarial, solicitaron la expedición de un testimonio para esta causante titular que no figuraba en el asiento. Ese testimonio fue obviamente legalizado, lo protocolicé, pero cuando advertí en su momento el error, le dije, este título va a arrastrar el DNI erróneo. En vez de ser 196, va a quedar 496. No pueden subsanar ustedes una protocolización y yo tampoco pueda variar el contenido de la transcripción. Con lo cual aceptaron que se iba a mantener ese momento y bueno, la verdad que lo que tiene que ver con el equipo de asesoría de nuestro registro de la propiedad, el doctor Verón, también la escribana Marcela Apolo, lo que la doctora Albornoz, siempre están para colaborarnos con buscar la solución de la mejor manera de que uno pueda lograr que estos títulos tengan una eficaz circulación. Entonces en ese momento se confirmó de que se podía subsanar vía judicial en primer lugar ese dato del documento de identidad erróneo en uno de los dígitos. Entonces se presentó en el proceso sucesorio la denuncia de ese bien y las herederas pidieron la rectificación del número de documento dentro de ese proceso sucesorio,
contando de la situación que había pasado. Entonces el juez declaró de que era una única persona y que el DNI correcto era tal. Ese proceso terminó con una partición de los bienes, o sea, tanto de nuestra provincia como otras provincias, y se subsanó que la escribana interviniente de la provincia, una de la provincia de Buenos Aires, transcribió tanto el escrito que había presentado al juzgado como la parte resolutiva del juez, donde declara que era la misma persona. La misma persona. De eso se produjo la adjudicación a la heredera que quedó con el inmueble ubicado en Corrientes. Con lo cual, fíjense de que para analizar todo, digamos, sobre todo cuando devienen de escrituras que son con varios actos jurídicos o que vienen con, también con simultaneidad de actos, puede ocurrir esto. Perdón. Bueno, perdón que en algún momento... Ay, pobre Mariela. Bueno, voy a comer un caramelo, a ver si me disculpen, pero bueno, el que se conectó después, estoy con un problema del resfrío. Bueno, espera un momentito. O sea que doblemente valorable tu charla del día de hoy. Tranquila, Mariela. Ya te va a hacer efecto el caramelito. Así es. Igual hay que destacar que Mariela viene preparando este tema hace más de un mes, que se súper dedicó a esto, investigó un montón. Pedimos también la colaboración de la directora del registro para hacerle unas consultas para casos que se nos habían planteado, que Mariela tenía. Y Mariela súper preparó este tema, así que la verdad que le estamos escuchando súper atentos y todos estamos aprendiendo. Ay, bueno, agradezco. La verdad, lo que pasa es que nos interesa todo porque, como decíamos, rara cualquiera nos puede pasar a veces con la celeridad. ¿Cuántas veces quieren para allá? El domingo me preguntan, necesito que, y más sobre todo aquellos que ya están, digamos, personas que están en un trance de separación o que ya ha separado y cada uno tiene su nuevo conviviente que genera problemas con los bienes y cree que una donación o una operación se puede otorgar en un día sin pensar en todo lo que pasa con los certificados, estudio de título. Entonces, también en toda esa celeridad, si bien en estos casos, digamos, de esto que les comento, de que uno quiere para allá, hay veces que uno se enojan porque no logramos obtener toda la documentación pertinente. Fíjense de lo que es y cuando se trate de la venta de una unidad funcional que tenemos que estar consiguiendo el reglamento de propiedad horizontal, el libre deuda de expensas, o sea, todo lo que nos genera a nosotros esos trámites previos a una escritura, no es así de un día para otro como nuestros otorgantes ahí están acostumbrados con otras operaciones como es con compra o venta de automotores, no es lo mismo que inmuebles, pero puede ocurrir de que también en esto pase de que los mismos otorgantes omitan decirnos como ser esto del origen del dinero, decirnos que fue el dinero donado, que el dinero fue producto de la venta de otro inmueble. Entonces, esas omisiones que por ahí nosotros decimos, sí, lo compró o no, prestan atención en la lectura. Nosotros siempre nuestra ley notarial, y fue concordante con Código Civil de Vélez, siempre fue el otorgamiento, fue la lectura previo a otorgamiento, no opción como tenía Buenos Aires en su momento, de que las partes podían leer por sí mismos la escritura. Imagínense, o sea, de que lean, por ahí, bueno, no sé, los otorgantes que por ahí nosotros tenemos acá, ni siquiera a veces prestan atención cuando le estamos leyendo, si tenemos que darle que lean, por ahí va a ser peor si no detectan algún error en ese momento. Tanto el Código Civil en el 305 como nuestra ley notarial en el artículo 121 prevé en cuanto a los salvados, pero los salvados no se trata de una escritura de subsanación, sino que se trata ya de advertir los errores al momento de la lectura de la escritura para hacerlos salvados ya previa autorización de la escritura,
que es totalmente diferente cuando ya los defectos ocurren después de haberse firmado. En el caso estamos en las escrituras complementarias, que es donde se adiciona una cualidad, alguna circunstancia que carecía. Tenemos el caso también de escrituras, son complementarias sin compareciente. Esto por ahí, a ver, si puedo seguir pasando. Las escrituras sin compareciente, que son un medio subsanatorio excepcional, es decir, no es que por eso de la calificación, si es una parte, son todos los otorgantes también, donde la escritura sin compareciente como medio excepcional, parte de la doctrina como ser Echegaray, Eleonora Cristina Armella, lo que es Abela, tratan de este tema de las escrituras sin compareciente como un medio excepcional. No es que para todo podemos nosotros intervenir como lo llama Abela y como lo tienen legislado en Buenos Aires, de escrituras actas. Acá hay que calificar cuál es el caso en particular para saber si podemos o no recurrir a la escritura sin compareciente. No se debe variar ni alterar la voluntad jurídica de las partes. Y acá, ¿por qué estos doctrinarios prevén este medio de subsanación? Es porque tienen en cuenta que la rogación ya se produce en el momento de la escritura antecedente y que el escribano continúa con esa rogación hasta cumplir una obligación de resultado, que es de obtener un título inscripto, con lo cual con esta consideración de que la rogación se da desde el inicio y esto genera una relación jurídico-notarial con el otorgante, podríamos intervenir en esta escritura considerando que nuestra obligación de resultado es lograr la inscripción de ese título. Abela, que la denomina escritura acta como figura en su legislación de Buenos Aires, hace referencia de que este procedimiento de subsanación no va a ser factible cuando haya cambio de los sujetos, cambio de objeto, naturaleza del acto, o se afecta a derechos de tercero. Acá también, respecto a este tipo de remedio excepcional, puede que se traten de errores u omisiones, pero dentro de constancias notariales. Tiene que ser lo que el escribano atesta, no de lo que tiene que ver con declaraciones de las partes. Recordemos que nosotros si bien damos fe del contenido de la escritura, damos fe de lo que las partes dicen, pero no que los dichos de las partes sean ciertos. Algunos casos en que procede cuando se omite la acreditación de la personería. Hay algunas veces que uno se puede olvidar de la acreditación de la personería o del otorgamiento del poder, de acuerdo a la técnica de redacción que utiliza en el momento de su intervención, así que de consignar en la parte de la intervención, diciendo lo que acreditaré al final y después uno se olvida. Otros, para evitar un olvido o una omisión, lo hacen directamente de acreditar la personería o de la existencia de la sociedad y toda la legitimación del que firma representando en la parte de la intervención. Perdón. También puede pasar del olvido en la transcripción de actos judiciales y datos de inscripción del registro de propiedad o catastral. En cuanto a omitir declaraciones que tengan que ver con la parte tributaria, va a salir todo la tos en el... No te preocupes, Mariela. Edítenmelo un momento de la tos, por favor. Hay que pedirle a Cristian eso. Editar toda la tos. Bueno, en las obligaciones fiscales, en esta parte donde no hay constancias donde no se deja constancia de una causal de exención o del importe de la retención, si bien esto no tendría vocación registral,
ciertas situaciones de que pueden ocurrir si uno no emite no deja constancia de una causal de exención, por ejemplo, impuesto de sello. No va, digamos, los criterios, los organismos tributarios, si hubiera gozado un beneficio de exención, se va a tener en cuenta cuál es el criterio imperante en cada organismo tributario de la provincia, teniendo en cuenta si se trata de impuesto de sello, hubiese gozado una exención impositiva, por ejemplo, vivienda única, o lo que es alguna escritura que tenga que ver con créditos hipotecarios, con exenciones para aquellos que tienen actividades ganaderas vinculadas al pedido del crédito. Si no lo consignan en la escritura, que tiene que ser autosuficiente el instrumento para gozar de solicitar y la posibilidad de que se le conceda una exención, por más que se intervengan en escrituras subsanatorias de este tipo con obligaciones fiscales, si bien no tienen una vocación registral, o sea, de inscribir en el registro de la propiedad, tampoco podrían ser oponibles al fisco. Así que este punto de obligaciones fiscales, uno puede dejar constancia, sí, con una escritura subsanatoria cuando tiene que ver con la FIP, de trámites que están en curso y que el escribano no dejó constancia y necesita un beneficio impositivo del adquirente. O sea, en este caso, si bien no son defectos a subsanar para que ese documento se inscriba, sí es importante tener en cuenta nuestras obligaciones fiscales, tanto de AFIP como de rentas, para evitar estar con escritura subsanatoria solamente para, digamos, tener efectos ante los organismos tributarios. Correcto. Antes de pasar a lo que tiene que ver con las escrituras de confirmación y escrituras de ratificación, hoy les dije que les iba a mostrar, a ver si puedo compartir. ¿Estamos en hora todavía, Cris? Sí, tranquila, Mariela. Sí, sí. Bueno. A mí lo único que me desespera es tu tos, pero tranquila. Sí, no. Cualquier cosa, apagar nomás el micrófono de nuevo, comete otro caramelito y seguimos. Bueno. Hola Andrés, ¿cómo estás? Ahí está el escribano de Carlino. Bienvenido. Una pausa. En vez de un café, una pastilla. Mientras vos repones tu voz, yo voy saludando a la gente. Bueno, a ver, ¿se ve ahí? No. Ahí no compartí. Ahí. ¿Ahí se ve? Sí. Sí, sí, sí. Este caso que nos llevó a la escribanía respecto de la escritura aclaratoria, no hemos tenido casos de escrituras aclaratorias, ni de origen, ni de porcentuales de los casos que les dije que pueden ser los comunes. No hemos tenido, sí, de rectificatoria, pero de lo que le conté en sede judicial, de que se solucionó y que después fueron protocolizaciones con intervención de escribanos de otra provincia. Este caso fue por una protocolización por intervención de un escribano de otra provincia. El antecedente se trataba de una escritura de adjudicación por el Instituto de Vivienda, o sea, el INVICO, adjudicó a una persona un inmueble por compraventa. Eran dos personas, cónyuges. Estos cónyuges, en esa escritura de adquisición del Instituto de Vivienda, sus datos fueron consignados como que los dos eran casados en primeras nupcias. Y uno era en primera y otro en segunda, seguro. En primera y el otro en segundas nupcias. La escribana de otra provincia intervino en la escritura de compraventa de ese inmueble, o sea, esos adjudicatarios cónyuges condóminos vendieron el inmueble a otra persona, y en los datos consignados en su escritura figuraba el dato correcto de cónyuges en primera y segundas nupcias respectivamente. Protocolizo esa escritura, si bien nosotros cuando protocolizamos, los colegas de otras provincias nos remiten los proyectos, pero a veces en la parte de los datos personales están todos un punto suspensivo, y está el texto, que es lo que miramos, de que tengan todos los elementos que por ahí, dependiendo de cada registro, se controla. Y entonces, como
pueden tener los datos en puntos suspensivos o no advertirse respecto de que ellos tengan una declaración del estado, del grado de nupcias distintas. En ese momento, bueno, ocurrió de que la protocolización fue observada por el grado de nupcias. Como nosotros no tenemos para subsanar por notas marginales y tampoco esta provincia, que era de La Pampa, subsanó mediante una escritura rectificatoria. En todos estos tipos de escritura siempre vamos a tener una exposición, sea porque ya si bien está concluido o está pendiente la inscripción definitiva por una observación, vamos a tener siempre una exposición donde hacemos mención de la escritura antecedentes y cuál es la causal por la cual estamos aclarando, rectificando o complementando. En este caso, se menciona las escrituras intervenidas por la escribana de la otra provincia, pero también de la protocolización que fue de esa compraventa. Fíjense, en la escritura número tal, que autoricé con fecha tal, los cónyuges vendieron la plena propiedad del inmueble, bueno, todos los datos del inmueble, con las medidas, superficie y linderos consignados en la misma, sus inscripciones registrales, que la citada escritura fue protocolizada, ahí se indica la protocolización de esa compraventa, mediante la escritura número tal, la que fue inscrita provisional por no coincidir el número de nupcia conforme los antecedentes registrales. Y acá se menciona la escritura que adolece de ese defecto, que es el antecedente del Instituto de Vivienda, que en la escritura número tal se consignó al Estado Civil como cónyuges. No, esta es la escritura de compraventa. Se consignó al Estado Civil como cónyuge de primera y segunda nupcias respectivamente, coincidiendo los datos de individualización que son los mismos que se expresan al comienzo de la presente. O sea, acá se confirma de que esos son los datos. Que la observación formulada por el registro, bueno, el certificado y el texto de la escritura de compra autorizada por la escribana, fíjense, esto fue la adquisición un 17 de agosto del 2012. Y que surgen que ambos cónyuges eran en primeras nupcias, error que se arrastra desde esa adquisición del inmueble. En consecuencia, se declara el Estado Civil el número de nupcias que tenía el 17 de agosto y el de casado a primera y segundas nupcias. Que prueban el verdadero número de nupcias, y acá es donde se deja constancia del documento indubitable que decíamos, en este caso, en la libreta de matrimonio, donde resulta que ellos estaban ya casados el 7 de enero de 2002. Silenciarme. Fíjense la importancia de las nupcias, ¿no? ¿Qué está leyendo Cristina mientras yo me recupero? Sí. ¿Querés que lea la cláusula? Quinta en adelante. Ajá, bueno. La quinta dice que prueban su verdadero el número de nupcias de su estado civil casados con la libreta de matrimonio expedida por el registro de la ciudad de Buenos Aires, del que resulta que los otorgantes al momento de contraer nupcias el 7 de enero del 2002 era, bueno, y ahí se completa la que era de estado civil soltera y las nupcias del que era de estado civil divorciado, que en ese caso debe haber puesto primera seguro Mariela. Después en la cláusula sexta se requiere del autorizante que expida primera copia de la presente y solicite al registro de la propiedad de la provincia de Corrientes la inscripción definitiva de la compraventa observada. Como punto segundo, ponga la nota marginal en la escritura de compra número, que es la relacionada precedentemente. Y después ya pasas a las constancias notariales, que dice en el punto primero, para la redacción de la escritura, tengo a la vista la siguiente documentación: A, escritura número, la fecha de compraventa y primer testimonio de su protocolización, escritura número, y la fecha y testimonio de la escritura número. Como punto segundo, libreta de familia, anotada en el registro
de la Ciudad de Buenos Aires, bajo acta, número, circunscripción, tomos, bueno, todas las inscripciones Están ahí del están todas testimonio. las parte de constancia notarial y dejar nota Exacto. final en el testimonio y en la escritura matriz. Es decir, que en todas las escrituras subsanatorias tenemos que tener presente en la exposición dejar constancia en la escritura anterior, dejar constancia de cuál es el error o la omisión, y si hubiera una inscripción provisional, como en este caso, dejar constancia también de que fue inscripta en forma provisional, y si fueran protocolizaciones, también la escritura del escribano que protocoliza. Pasando, voy a sacar este, y vuelvo a lo último. ¿Se ve ahí? No, ahí no se ve. No. Ahora sí. Ahora sí. Sí, ahí está cargando. Lo que tiene que ver, ya sabemos de que los actos que son nulos tienen que ser declarados vía judicial, y que las escrituras que contienen actos que padecen de nulidad relativa pueden ser subsanados, es decir, pueden ser saneados. Uno de estos casos se refiere a las escrituras de confirmación. La escritura de confirmación es un acto jurídico por el cual se sanea a otro acto jurídico inválido del vicio que adolecía y en razón del cual era pasible de nulidad. En este caso se otorga en forma unilateral porque la persona que confirma el acto inválido es la misma persona que realizó ese acto inválido, es decir, hay una identidad de sujetos en la escritura de confirmación. El acto primario que se otorgó por el vicio que adolecía tuvo que haberse saneado el vicio que adolecía, y también no tiene que concurrir causal de nulidad del acto confirmatorio para que sea válido el documento. En este caso, esta escritura de confirmación tiene su regulación en los artículos 393 al 395, donde hace referencia también que la confirmación puede ser expresa o tácita, y respecto a sus efectos tiene carácter retroactivo, se retrotrae al día del acto. Como escritura confirmatoria podemos tener como ejemplo aquella adquisición por parte de un menor de edad en la cual se omitió de que el origen del dinero empleado en la compra de ese bien era producto de su oficio o título habilitante, como dice el artículo 30 del Código Civil y Comercial, con lo cual, teniendo esa documentación indubitable que acreditaría de que este menor es capaz para comparecer adquiriendo en ese estado un inmueble, allí se confirmaría el acto. Para aquellos también que consideran, para aquella parte de la doctrina que puede considerar que la falta de asentimiento conjugal en la compraventa de inmuebles genera una nulidad relativa, también prevé la posibilidad de la confirmación a través del asentimiento conyugal, compareciendo solo el cónyuge asintiente a confirmar el acto realizado por su cónyuge. Eso para los que consideran de que la falta del asentimiento conyugal sería una causal de nulidad relativa, ya que para otros sería inoponibilidad y no nulidad relativa, o sea, depende de cuál es la posición. En cuanto a las escrituras de ratificación, acá importa la aceptación o la asunción de la relación contraída por otro a su nombre sin autorización para ello. ¿Sí? Que acá estamos hablando de aquellos que intervienen en actos sin tener una representación, es decir, sin tener un poder. Por ejemplo, en este caso, digamos, la relación contractual que inicia en forma bilateral con la figura que sería en este caso del gestor de negocios, en este caso,
al ratificarse el acto por la persona que suplió y que no tenía representación, esto ahí queda desvinculado el gestor, y pasa a formar parte de la relación jurídica en sus efectos como una relación triangular con este tercero que ratifica el acto, pero no existe un nuevo contrato. El negocio bilateral, para ser eficaz y oponible, tiene que ser ratificado por ese tercero. También en cuanto a la ratificación, que tiene su regulación en el Código Civil y Comercial, en los artículos 369 a 371, también se prevé en plazo que puede la parte interesada solicitar para la ratificación, que puede ser de 15 días, o en caso de silencio, se tiene por no aceptada, o de 3 meses si se trata de ratificación por autoridad administrativa o judicial. Y también prevé en la regulación el efecto retroactivo, o sea, se retrotrae al día del acto. Acá serían los casos donde la persona si una persona, un gestor de negocio, compró para fulano de tal, con dinero de tal, es donde viene a ratificar esa figura, donde puede ocurrir que por la celeridad de la operación no cuente con un apoderamiento. El Código Civil y Comercial no define la ratificación, pero dice que suple a la representación, o sea que si bien no hay una definición, define de qué, digamos, no define, pero dice de qué se trata. En relación al impuesto de sellos de estos tipos de escrituras subsanatorias, tenemos en nuestro Código Fiscal de la provincia el artículo 161, que dice: no abonarán nuevo impuesto los actos de declaratoria, confirmación o ratificación de actos anteriores sujetos a tributo y los de simple modificación de cláusulas pactadas, siempre que, y acá hay distintos supuestos que hay que tener presente, porque si no se no se cumplen esos requisitos, van a tributar el acto en forma independiente al acto que se subsana. Y son, no se debe variar, no debe modificarse el precio, no se debe variar la naturaleza del acto, y no deben también sustituirse los sujetos, es decir, tienen que cumplirse esos requisitos para que no tributen nuevamente impuesto de sello, o sea, en cuanto al sujeto, al objeto, y en cuanto, es decir, no tiene que producirse, en cuanto a los sujetos no tendrían que intervenir un nuevo sujeto, digamos, una relación con un nuevo sujeto, no se tiene que modificar la naturaleza del acuerdo, es decir, no producirse innovación, y no debe variar en cuanto al monto, es decir, al precio. Si hubiera variación, ahí ya estaría tributando, que es el caso, por ejemplo, de las escrituras ampliatorias de las hipotecas, que si bien ahí no son un defecto, pero sí entrarían como una ampliación, y ahí serán alcanzadas por el impuesto de sello. Creo que hasta ahí llego, no sé, voy a ver si tengo algún caso más para comentarles. Bueno, vamos para comentarle el caso de una escritura aclaratoria como para finalizar, y después algunos puntos que vimos con Ale, así de criterios del registro. En cuanto a escritura aclaratoria sin vocación registral, puede ocurrir también, que nos pasó en la escribanía, el caso de que en el asiento de una escritura antecedente, en el estudio de título, surge que tenía un 50% de dominio la persona que vendía, y en realidad era el 100%, y lo que ocurrió es que hubo un error en el asiento, pero no tener, como les comentaba al principio, los títulos antecedentes para poder demostrar el documento inscribible y sea más fácil la rectificación del asiento, se tuvo que presentar fotocopias de las matrices con una recalificación, una solicitud de recalificación del asiento. El registro de la propiedad inmueble dictó una disposición administrativa, y esa disposición administrativa corrigió el asiento, y para que la escritura antecedente tenga el reflejo de la realidad,
se otorgó una escritura aclaratoria mencionando la rectificación del asiento en virtud de esa disposición administrativa, dejando constancia en la matriz del protocolo por un certificado que al momento de leer decía 50% y no el 100%, sin vocación registral porque ya estaba subsanado el asiento con la recalificación. Pero si hubiera sido de otra manera, donde persistía ese error, ese defecto, y no era solo del asiento, entonces ahí ya había que hacer otro análisis, pero en este caso se pudo solucionar y pudo efectuar la disposición. Respecto a algunos casos en particulares que hay que tener presente para evitar tener observadas las escrituras, pues el caso de las ventas de inmuebles que se tratan de unidades funcionales, dejar constancia del reglamento de propiedad horizontal en el texto de la escritura, ¿sí? Estos, digamos, algunos casitos en particulares, a advertir de no olvidarse en las escrituras para evitar tener escrituras complementarias. En cuanto también en los casos de adquisición de inmuebles para aquellos hijos menores adolescentes, ¿sí? Desde 13 años en adelante, la conformidad del menor en la escritura en virtud del artículo 645. También el caso de las cláusulas de inembargabilidad de este derecho de protección que se tiene sobre los inmuebles adquiridos en virtud de créditos hipotecarios. Hay una disposición técnico-registral del año 2019, donde si bien en su momento era observable en un acto de disposición donde aquella persona deudora ya liberada del gravamen hipotecario no renunció en forma expresa a la cláusula de inembargabilidad, era motivo de observación, con esta DTR viene a subsanar esa omisión para el caso de que el deudor titular del inmueble que tenía hipotecado pueda disponer, y si omite no va a ser observable porque la DTR dice que si hubiera cancelado el gravamen hipotecario, subsiste esa cláusula de inembargabilidad y el titular del inmueble lo dispone, se considera una renuncia tácita. Entonces ahí no va a ser observable. Después, vinculado entonces al reglamento, a los menores, a este caso de las cláusulas de inembargabilidad, y también por último el tema de tener en cuenta las DTR que tuvimos durante este tiempo de pandemia, de suspensión de plazos para aquellas, cuando calificamos los certificados del registro de la propiedad inmueble, teniendo presente si existen las medidas cautelares y que nosotros tomamos los plazos legales de los 5 años, tener en cuenta de que esos plazos, por más que los contemos como enteros desde la fecha que se tomó razón a la fecha, que podríamos decir, bueno, hoy 5 años ya está, si están muy justo con el plazo van a tener que hacer todo el conteo de los días corridos que hubieron por las suspensiones de los plazos, tanto el año pasado, del 2020, que fueron como 3 meses, más de este año creo que fueron 1 mes, un poco más, sin contar los días corridos para evitar también una observación por no haber aceptado, supongamos, un embargo o una medida de anotación de litis. Entonces, ser precavidos en la calificación, en el estudio de los antecedentes, y bueno, nosotros como escribanos debemos velar por el cumplimiento de todas las formalidades extrínsecas, aunque podemos saber de que pueden ocurrir defectos posteriores, pero debemos velar a su cumplimiento para lograr obtener un título válido, eficaz y que tenga su circulación, ¿verdad?, sin que sea observable a posteriori. Así que bueno, agradecer a Alejandra, con eso terminado, agradecer a Alejandra, quizás pudo haberme pasado algo de que no lo dije, y bueno, cuando entregue el trabajo por escrito me daré cuenta de ver que omití en expresar, por en virtud de que estaba en esta situación de la tos. Así que bueno, Cristina, felicitarte por bueno, de que movilizaste con estos temas que son interesantes. Me parece que funcionó
el dúo en las exposiciones anteriores. En esta vez creo que soy la única solista en este año y el resto fueron todos a dúo. Son todos duetos, menos vos. Dueto y bueno, en esta vez dije si hubiera tenido un dúo, por ahí hablaba menos y seguía el otro. Pero bueno, son cuestiones de que uno no prevé en la vida, de que te pueda pasar, de que justo el día de que tenga que exponer pueda ocurrirme esto, y la verdad de sumarme, como te decía, a los 21 años y también a los 90 años en nuestro querido colegio, por este año, digamos, con tantos festejos, y ya también que se nos anticipa el Día del Escribano, donde con estas nuevas medidas del gobierno vamos a poder festejar y si bien puede que no nos animemos a los abrazos fuertes que por ahí teníamos, a los besos, bueno, con los puños y vernos ya va a ser suficiente. Así que bueno, agradecer a todos los que forman parte del Ateneo. Bueno, ahí la veo en pantalla a Cori, bueno, a Augusto, no sé si está Augusto. Augusto estaba tomando parcial, se conectaba, se desconectaba, entraba, salía. Pero sí estuvo presente. Todos los que son parte de este Ateneo, que lo que buscamos es estudiar, mantenernos capacitados y tratar también de poner a disposición de nuestros colegas que este Zoom permite de que tengamos también de otras provincias, ahí la escribana Budiño, que también era frecuente irme a Formosa, tengo tantos amigos allá en Formosa y en todos lados que dije, cuando se abran y esté vacunada voy a poder volver si está activa en la jornada académica, volver a activarme también en eso de los viajes. Así que bueno, un placer. Ahora para cerrar. Así que bueno, Cristina, doy por cumplido y bueno, agradezco a los que estuvieron presentes y disculpen mis todos durante algunos momentos que no eran inevitables. Así que gracias. Felicitaciones, bueno, Mariela, excelente. Más que cumplido, porque la verdad que estuviste excelente, Mariela, como siempre, súper clara tu disertación y muy productiva. Te han escuchado 105 participantes, así que, y estaban todos ahí, nadie salía, empezaron a salir ahora, nomás que cuando terminó. Yo la quiero felicitar también a Mariela y agradecerle a todos los presentes, el feliz cumpleaños por el Ateneo y todos los que participan activamente siempre, y tengo una inquietud respecto del tema. Si bien nuestra ley determina que tenemos que poner estado civil, si es divorciado, de qué nupcia y demás, el Código Civil en el artículo 305 establece ahora que solamente cuando sea vinculante para el acto. Entonces, el registro por ahí nos sigue exigiendo el divorciado de qué nupcias, y eso no es vinculante ya para ninguna, ya no corresponde. Me parece que debemos evolucionar en ese tema y apartarnos un poquito de nuestra ley, y no sé, esa era mi inquietud para eso. En realidad también, bueno, por ahí algunos criterios digamos que puede tener el registro, pasa lo mismo con el conviviente, porque fíjense que el conviviente puede que no tenga unión inscripta y el registro puede estar pidiendo la inscripción, y a veces decir, para ponerle al conviviente, si puede ser de que al no estar inscripta, puede que la relación dure menos tiempo de lo que hubiera sido la inscripta. Entonces, en situaciones que pueden pasar digamos, de observabilidad del registro, también ha ocurrido a un colega de que observaron que había consignado en la escritura que era de estado civil soltero y en convivencia con fulano de tal, y la observación fue: designe quiénes son los padres y la inscripción de la unión convivencial. Con lo cual... A mí me pasó algo gracioso, que un compareciente no se acordaba el nombre del ex cónyuge, porque se había divorciado hace mucho, y ya no forma parte de su estado familiar, entonces como que, y bueno, tuvo que hacer memoria. Están también aquellos de que tienen un título en virtud de una hijuela judicial donde tenían el apellido del marido causante, digamos, que lo adquirió por el sucesorio de su cónyuge, y ya está casada a la fecha con un cónyuge en segundas nupcias. Imagínate, dice de fulano,
y Claro. después casada con fulano se dan segundas nupcias, también como decir, a nosotros por ahí nos dificulta el tema de decir, es la misma, es la identidad de persona, pedimos los certificados de fulano de y o para que en la escritura no salga la observación de que si es o no la identidad o por la homonimia, pero también otros casos de que ha pasado, no sé si algunos escribanos por ahí, los que tienen apellidos que no son tan comunes, que también consignen por el artículo 291 de que no tienen el vínculo de parentesco, pero quizás en otros registros o controlan, en el nuestro no van a tener tanta, digamos, calificación de esa información, que sé si es o no el otorgante pariente del escribano. Pero en algunos registros pueden observar, de eso depende de cada provincia. Nosotros Lo que pasa es que cada provincia tiene su legislación, por eso la verdad, Cori, en lo que vos dijiste no estoy de acuerdo yo. Para mí sí corresponde consignar las nupcias. Bueno, para mí, por eso volvemos a lo mismo, cada una tiene su opinión diferenciada. No digo, el código te lo el diga, nombre, pero el el nombre registro, del cada ex-cónyuge. provincia, déjame hablar a mí y después lo decís vos, cada provincia para eso tiene su ley, entonces para mí sí corresponde y nosotros nos tenemos que atener a lo que dice nuestra ley, ¿sí? Mi opinión, pero bueno, cada uno tiene su opinión. Si te Yo acordás, estaba por hablar y coincidir con Corina en que nuestra ley es mucho más antigua, muchísimo más antigua que nuestro Código Civil y Comercial. Pero no Y se en modificó. verdad, y en verdad, el código, nosotros tenemos que ir a la pirámide de Kelsen y el código está por arriba de nuestras leyes. Con Sí, lo cual, pero no te también, olvides que es... espérenme que continúe una cosa, y les digo Sí. ya más. Las conclusiones de casi todo lo que estamos, no solamente yo, sino de todos los países iberoamericanos que estamos estudiando el tema de los derechos de las personas con discapacidad, no solamente que el código está por arriba de las leyes notariales o más antiguas que el código, sino que la Constitución y las convenciones y los tratados están por encima. ¿Y por qué te digo esto, Cristina? Porque una persona que está divorciada y no quiere que en la escritura se consigne el nombre de su ex cónyuge, nosotros no, si el Código Civil nos permite consignar nada más que cuando el caso de casado, poner, y si es vinculante el caso, porque si se trata de una escritura donde un representante, ni siquiera allí debe consignar. Lo que pasa es que no sé por qué yo voy a poner por las dudas, no, porque si lo que no abunda no daña. Y nosotros tenemos, como dijo Corina, tenemos que ir avanzando, porque si no nos quedamos con los viejos modismos de los que hablábamos con el escribano Llorens el otro día y la escribana Rasmil, de que poníamos hábiles, capaces y me conocimiento de fe. Hábiles, capaces, y el Código Civil ya de Vélez jamás exigió el juicio de capacidad, y en su nota de testamento, el 3615 o 3616, decía que los escribanos no tenían por qué dar fe de la capacidad, sino juzgar el discernimiento, y eso punto aparte. Entonces yo creo, y desde el código yo no consigno ni el nombre de los padres, ni el nombre de si son viudos, de quién, o si son divorciados y de quién. Porque me atengo, digamos, a lo que el código que está por sobre nuestra legislación notarial. Pero bueno, esa es mi opinión. ¿no te observaron, María? No. Tuviste suerte, capaz que el registrador justo tomó un mate. No, porque lo hago siempre. Claro, porque es facultativo de cada provincia y nosotros nos Lo tenemos hago desde el 2015. de la provincia. Pero bueno, es respetable la opinión de cada uno. Van a ver la ponencia cuando la vean, van a ver cuál es la opinión que hay en la ponencia respecto de las leyes notariales. Bueno, también el caso del soltero, que es eso también, digamos, tener presente de que el que nos declara como soltero
ya tiene que recurrir a vía judicial con una información sumaria para poder rectificar. Nuestro registro civil, acá de la provincia de Corrientes, otorga certificado de soltería. Exacto. No nos sirve para poder justificar en las escrituras, con lo cual la forma de subsanar en el caso donde el que declaró como casado tendrá que pedir una información sumaria de vía judicial y esa resolución judicial transcribir en una escritura rectificatoria para poder, porque Vos tiene que sabés, ser... Mariela, que con respecto a ese tema específico, a mí me tocó ese mismo caso y yo conseguí un certificado de soltería en el registro civil que pidieron información en todos los registros del país y a mí sí me tomaron. Tomaron porque el doctor dijo que el criterio actual era con información sumaria, con la No, pero me tomaron el certificado de soltería, el expedido por el registro civil. Porque a veces pasa, fíjense que a veces con el momento, por ejemplo, pasa con las escrituras del Instituto de Vivienda, que a veces, digamos, tenés distintos supuestos del casado, del divorciado, del que se está separando. He tenido la consulta de una adjudicataria del instituto, que si bien se canceló y ahora está desvinculado al INVICO, pero ella adquirió en el año 74, más o menos 84, del Instituto de Vivienda, pero la resolución del INVICO salió con posterioridad a la fecha en que ella se casó. La escribana que intervino en la escritura de compra-venta con la hipoteca en esa oportunidad le consignó como casada con este señor. Ahora, en el 2015, o sea, en el 2015 se casó, en el 2016 se canceló la hipoteca y este señor después falleció. El problema acá es que si no se hace el análisis, digamos, previo de respecto del estado civil, que hacer la declaración en el texto de la escritura, o sea, por eso tenemos que ser claros en el momento de cuando preguntamos, para saber el origen del dinero o origen de esta disposición que se tendrá posterior y en el caso de la adquisición por parte del Instituto de Vivienda. Así de que pudo haber sido propio y en realidad ahora está ganancial con un cónyuge fallecido y por eso había consultado al registro, hace poco fue y que me dijo la única forma que aceptamos hoy es el de la información sumaria, porque ya tenía conocimiento del certificado de soltería, porque una persona que en un banco estuvo en la base de datos, figuraba como casada, se presentó y no tuvo problema, pero eso tiene que ver con una entidad financiera, no con un asiento registral. Entonces, Claro. de la última, sí, hace poco fue que consulté y me dijo solamente con la información sumaria, tuviste suerte que te aceptó el certificado, porque si Sí, en el esto fue una escritura que yo presenté hace fácil 5 años atrás y no tuve ningún problema, pero te repito, se pidió información a todos los registros del país y con eso se hizo, con eso se justificó, digamos, que eran solteros. Sí, hay también casos de lo que te decía para después tener como bibliografía de la temática. Hay un caso de que se planteó, que se terminó rectificando, pero lo que tiene que ver ya con que había una manifestación errónea en la operación de una escritura. Esto es un caso de lo que te digo de consulta de Buenos Aires. Una adquisición de inmueble por parte de unos cónyuges donde adquirieron ese inmueble con dinero propio. Ella tenía 62% y el 38% en porcentual de dominio, pero bien propio porque cada uno tenía, el dinero era habido de dinero donado y otro producto de una sucesión de su padre. Cuando la escribana interviene porque después de esta adjudicación, de esta adquisición, al poco tiempo se divorcian y comienza con un acuerdo partitivo donde decide de que la que tenía el mayor porcentaje de dominio le compra el porcentaje menor al cónyuge. Entonces allí es donde hubo una operación de partición por adjudicación de la sociedad conyugal, que en realidad no era el negocio querido por las partes, porque era una compraventa. Y este acto se terminó subsanando con una escritura rectificatoria después de que la agencia de recaudación le
digamos, requiere el pago del impuesto de sello, diciendo que ese acto del acuerdo de partición de la disolución de la sociedad conyugal en realidad era una compraventa. Después Pero para mí no es compraventa eso. pero si ella le compró, ese dinero, ese inmueble, que si bien estaban casados, el dinero era propio de cada uno, o sea, era un bien propio compartido. Claro, por eso. Era una obligación al momento que ella compra el porcentaje de dominio de él. O sea, no era para una partición, para adjudicación de la sociedad conyugal, porque no era un bien para... Porque eran propios. Tenían diferente porcentual, pero eran propios. Eran propios, no era una adjudicación y por eso rectifica con una escritura una rectificatoria y obviamente termina pagando lo que la agencia de recaudación le reclamó, que era una compra-venta. En realidad la operación real por haber entregado dinero, también volvió a entregar dinero propio para la compra del 38% y tener el 100%. Si son interesantes los casos, estos fueron a partir de 2017, 2019, casos así que se plantean, o también de esto de las situaciones de que nosotros podemos decir en la teoría sí, el unilateral por todos los otorgantes, pero no pensamos también en el tercero interesado, que en estos casos que se pueden dar de los ya herederos, porque los titulares están fallecidos. Entonces, todo esto, digamos, sirve a colación, bueno, lo que aportó Corina, lo que decía María del Carmen, y bueno, tendríamos que tener presente de que el registro comience a considerar esta situación, porque los otorgantes que ya están divorciados, como dice María del Carmen, no quieren saber nada de tener el apellido. No le preguntás el nombre para consignar y te quieren explicar. Sí, es así, es cierto. Entonces, bueno, también no solo por... Digamos, aparte que no tiene razón de ser, porque si ustedes me dicen que es para un efecto jurídico posterior, yo estoy de acuerdo, pero no tiene razón jurídica de ser. Y con lo que decís, Mariela, de la escritura de Invico, muy bueno tu aporte, porque realmente uno tiene que mirar el expediente, pues muchas veces la persona lo compró siendo soltera, lo terminó de pagar siendo soltera, y aparece siendo casado en la escritura, digamos, porque lo escrituró 20 años después, y resulta que es un bien propio de este señor, donde después, si se llegan a divorciar, le va a tocar la mitad a esta señora, donde no aportó nada para la compra, y aunque no haya aportado, sería ganancial si lo compró casado, y entonces, en ese sentido, yo hice como 3 o 4 escrituras rectificatorias. Sí, a veces pueden ser que... Pero además ustedes no saben la capacidad que tienen los adjudicatarios de Invico, me consta porque yo estoy en Invico, de armar parejas, separarse, volverse a casar, separarse. No, es increíble, yo no sé cómo hacen, pero es muy común eso en las escrituras. Bueno, lo bueno que apuestan al casamiento. Tal cual. Así es. Sí, lo que pasa es que por ahí uno cree que le está interrogando mucho en decir, ¿y cómo es su estado? ¿Pero y cómo lo compró? ¿De dónde sacó el dinero? O sea, ¿por qué tanto? ¿Por qué tanto formulario? ¿Por qué es la UIF? ¿Y por qué el COTI? O sea, tanto que nosotros tenemos que velar por el cumplimiento de toda la normativa notarial, registral, impositiva, y más tener después la cabeza en la redacción, en la configuración del acto, o sea, esa audiencia previa donde tenemos todas las operaciones de ejercicio, de la calificación, la legalización, la legitimación hasta llegar a la configuración, decimos todo lo que tenemos que hacer hasta llegar a títulos, y después pum, puede salir observado y decir, oh, me olvidé ese detalle, pero bueno, así estamos. Teníamos un profesor que decía, tantas cosas nos exigen, tanto, que va a llegar un día que nos vamos a olvidar de poner el número de documento, lo más sencillo. No sé ¿Sabés qué otra cosa, Cristina? Es el tema de las personas que han fallecido y se presenta la cónyuge unilateralmente, dejando por fuera, viste que hay un fallo ya inclusive de un juzgado, no sé si a ustedes les llegó, donde declaró la escritura nula, porque los hijos reclamaron la mitad que les correspondía a ellos por la muerte de su papá, porque no se había escriturado, estoy hablando de un inmueble adjudicado que muere, se presenta la persona, pide que se la adjudica a ella. Te estoy hablando ya hace como 7 años lo que te estoy contando. Y el registro, el Invico sale que se le escritura a ella, pero habían 3 hijos.
que tenían derecho a la parte, digamos, a la mitad. Entonces todo eso es lo que hay que tener cuidado cuando se escritura. No es solamente la resolución, sino de cómo viene el expediente y estudiarlo bien. Sí. Esa es. Sí, tal cual. Sí. Bueno, Felicitaciones, Mariela. Excelente tu disertación. bueno, Los hubieron dejo. hace poco también fue el cumpleaños de Cristina y para todos los que ya estaban, porque ya prácticamente estábamos por terminar brindando después del Día del Escribano, ya en las fiestas navideñas. Así que hubieron varios No, cumpleaños. que ahora que se habilitaron las reuniones, por favor, este año vamos a hacer nuestra cena. Por Sí. favor, que nos Obvio. quedamos ahí con el año pasado con Hacer el nuestros 20 años que no pudimos hacer nada. Ahí la estoy viendo a la próxima disertante, en el tercer foro. En el Sí, y tercer bueno, foro está por hablar. quiero pasar el aviso parroquial para la Dale. próxima capacitación que tenemos del foro de capacitación anual. Ay, justo se corta. ¿Vos, Ale, sabés qué es? Yo sé. A ver, decilo. El próximo foro del ciclo anual de capacitaciones es el miércoles que viene a las 19 horas por Zoom, y la disertante es Marta Linares, que es de Mendoza, Excelente, excelente. y el tema es implicancias notariales y registrales, y va a ser un taller práctico también. Ah, bueno, está. Ahí se me... Igual sí, seguro, bueno, sí, ahí recién se te fuiste y ahora volviste. De igual manera siempre lo publican, así que vamos a estar atentos, ¿sí? Hacen la información, ahí nos juntamos. Y Nos unimos. Mariela, lo que quiero también es que me pases por favor es el Power, así lo subimos, eso ya lo podemos subir, porque la verdad que está muy bueno. No sé si alguien tiene alguna pregunta. a cenar todo, Cris. Estamos casi las 10 de la noche. Bueno, no, era solamente para eso. Lo único que les digo, que después les voy a informar en la semana próxima o la próxima, el último foro, que es el tercer foro del segundo trimestre, se va a tratar el tema de contrato de locación, lo de la ley nueva y contrato de arrendamiento. Las disertantes van a ser la escribana Paola Martínez y María José Mendías. Y la coordinadora, nuevamente, la escribana María Alejandra Cima de Benítez. Así que los esperamos con muchísimo gusto en el próximo foro. Va a durar una hora. Ya vamos a informar la fecha, porque tenemos que coordinar primero todas las fechas que tienen las otras capacitaciones en el colegio. Entonces ellos miran y después nos informan a nosotros, y por eso es que siempre sacamos después el flyer y demás. ¿Qué ibas a decir, Paola? El nuestro va a durar una hora, reloj. Este está 2 horas. No importa, cada uno habla Mariela, el tiempo que le parece. Pero Pau era porque tenía los cortes con la tos, por eso se extendió. No, pero de igual manera estuvo excelente. Ni se notaron las casi 2 horas que estuvimos escuchando a la Mariela. Excelente, a mí me encantó. Felicitaciones, Mariela, excelente estuviste. Sí, Muy interesante excelente, todo. muy bien. Muchas Bueno, gracias, gente, Mariela. están esperando mi nieto, me voy. Siempre. Besos, Mariela. Gracias. Nos estamos viendo. Buenas noches. Nos vemos el 2. Chao. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Muy bien. Chau. Chao. Che, gracias a Cristian, que nos acompañó en todo momento. Sí, gracias. Chau, Miriam. Gracias. Chau.